¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los temas que podrían cambiar el destino de las elecciones y podrían cambiar también la forma en la que funcionan nuestras instituciones. No solo las elecciones, sino cómo funcionan en el ejercicio de gobierno las autoridades. Me refiero a el papel de la juventud en la política. Para eso, el día de hoy hemos invitado a dos personas muy comprometidas con el tema de los jóvenes y la política. Son el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, investigador de la Universidad Iberoamericana, y la maestra Alma Ugarte, secretaria técnica y activista de derechos humanos de jóvenes. Quédese con nosotros, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. El papel de los jóvenes siempre es incierto. A veces también se romantiza un poco, como diciendo, bueno, es que los años pasados siempre fueron mejores, ya no son los jóvenes de aquel verano del 68 que transformó la política a nivel mundial, y ahora los jóvenes, no, ahora ya están más interesados en el TikTok o las redes sociales, ya no se comprometen con la política. Sin embargo, pareciera que muchas veces caemos en esta estigmatización sobre qué es lo político y por qué importa el papel de los jóvenes solamente a través de un ejercicio de uno de los derechos, que es el del voto, cuando realmente hay que entender cómo se ha transformado la juventud y la situación en la que se encuentra, porque en la medida en que entendemos eso, podríamos también analizar si tienen los recursos suficientes para participar en la política. El día de hoy nos acompañan, como les decía, el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, quien es profesor investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del grupo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo, adscrito al Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, y es profesor de los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y de la maestría en Docencia y Educación Superior de la UNAM. Bienvenido, doctor Mata. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y tenemos también a Alma Ugarte. Alma Ugarte es además una experta en temas legislativos, es secretaria técnica de una de las comisiones ordinarias en el Senado de la República, donde también ha sido asesora parlamentaria, secretaria técnica de una comisión especial, ha sido secretaria particular, coordinadora de redes de legisladores federales, ha sido coordinadora regional también para América Latina en programas de seguridad digital y derechos humanos, y es activista por los derechos de jóvenes y mujeres, por lo que ha sido nombrada 2 veces joven líder por organizaciones internacionales como Women Deliver y la International Planned Parenthood Federation. Ha sido representante de la sociedad civil mexicana en eventos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes de organismos de Naciones Unidas. Bienvenida, Alma Ugarte, gracias por aceptar, y además tiene un podcast muy exitoso del cual nos va a platicar también en un rato más. Bienvenida, Alma. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muchísimas gracias también por darme la oportunidad de compartirla aquí con el doctor también, que se oye con una currícula muy impresionante. Gracias a ambos por aceptar la invitación. Pero a ver, lo primero que querríamos saber es ¿cuál es la situación actual de la juventud? Es decir, ¿realmente viven nuestras juventudes el día de hoy viven muy distinto a como vivían nuestras juventudes hace 40, 50, 60 años? ¿Y en qué situación se encuentran frente a el cambio político que estamos viviendo? Okay. Doctor Mata.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nueva cuenta e igualmente por estar con ustedes dos. Bueno, México tiene el 30% de su población es joven. Esto ubicado por el INEGI en el último censo corresponde entre 12 y 29 años. Es decir, aquellos que nos dicen jóvenes todavía, podemos olvidarnos, ya no somos jóvenes porque ya superamos la barrera de los 29, ¿verdad? De hecho, legislativamente hablando, hasta los 35 todavía te consideran joven. Uf, qué bueno. Y ya entró, doctor. Ok, bien. Los tragaños esos ya no la libramos, solamente los que oficialmente hasta 35. Esto supone que son 37.8 millones. Okay. Hay un tema interesante al respecto. Hay una curva demográfica en descenso, por lo tanto nuestra población juvenil ya va a dejar de ser una población boyante en los próximos años. Okay. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Los que históricamente han sido, que son los problemas de educación, de incorporación al mercado de trabajo, y ahora en particular tenemos una disminución especial de la participación política en medios institucionales como son la figura partidaria, la participación en partidos políticos. Claro, ahora lo que hemos visto es que no quiere decir, bueno, vamos a ir a ese detalle más adelante y también quisiera que nos platiques un poco sobre uno de tus libros más recientes que es sobre el bachillerato. Uh-huh. Pero quisiera reflexionar sobre este punto que, a ver, ¿cuántos millones de jóvenes dijiste? Son 37.8. 37.8, es decir, ahora, eso incluye también a gran parte de sujetos jóvenes que no votan, es decir, todavía no tienen derecho al voto, pero que, sin embargo, sí tienen otros derechos que están a salvo, como la movilización, la demanda de oportunidades, etcétera. Y lo que ahora hemos visto también en los años recientes es que también hay más políticas gubernamentales tratando de darle ciertos beneficios a los jóvenes, las becas principalmente. ¿Esto cómo afecta la situación de la juventud? Es decir, ¿es algo que favorece la participación de los jóvenes o no tiene ningún efecto? Porque hay quienes dicen, no, es prácticamente es una compra de voto disfrazada. Clientelismo propiamente. Bueno, en el 2018 AMLO ganó con el 53% de la votación, sin embargo hubo una gran abstención del voto juvenil. En ese entonces el 35% del electorado era joven y votó menos del 50%. Incluso en el Estado de México este porcentaje estuvo por abajo del 15% de la votación. Entonces, en realidad hay una aproximación muy poca por parte del voto joven hacia la votación. Ahora, perdón, ¿históricamente ha sido así? Históricamente, ahora estamos en un mayor descenso, pero históricamente la participación juvenil ha sido baja. Okay. En concreto, a propósito de la pregunta que me hace sobre las becas, históricamente los gobiernos, y no nada más en México, en América Latina o en el mundo, han apostado por la figura del otorgamiento de becas, la búsqueda del incremento de matrícula o bien la incorporación al mercado de trabajo. En el mejor de los casos, esas han sido las políticas de juventud en todo el mundo. En esta medida, en concreto, en este gobierno específico, el becario, algo que yo también he empezado a llamar como el becariato, supone un sujeto joven que está viviendo a partir de una concepción asociada a la beca. Beca vinculada a la educación, beca asociada a la formación para el trabajo, beca en diferentes concepciones y condiciones desde las cuales se construye una visión de tutelaje por parte del mundo adulto sobre el sujeto joven. No se le pregunta al joven qué quiere, cómo desea su desarrollo personal, cuál es su vinculación con la escuela, con el trabajo. Pensamos mucho en políticas hacia los jóvenes, pero rara vez se les vincula en el marco de la construcción de una agenda particular. A ver, yo pienso que los partidos hacen muchos esfuerzos por tratar de incorporar a los jóvenes. Es decir, yo veo claramente cómo hacen programas de acercamiento, hacen pues con los instrumentos de comunicación que tienen y tratan de tener organizaciones de jóvenes. Todos los partidos políticos tienen organizaciones de jóvenes. Uh-huh. Y sin embargo, lo que nos dice el doctor Mata es que, sin embargo, ya los jóvenes no están involucrándose en la militancia partidista. ¿Coincides con esto, Alma? ¿Y a qué se debe este desencanto de los jóvenes con la política partidista? Yo creo que también hay un dato también que se me hace muy interesante en tema electoral también, que es el asunto de que los jóvenes salen a votar cuando tienen 18 años.
Después, en las últimas 5 elecciones, los jóvenes de 18 años salieron a votar en esta euforia de lo nuevo, de lo novedoso. ¿A estrenar su credencial de elector? Sí, okay, a sacarse la foto para el Face, para el TikTok, para las redes, ¿no? Y después dejan de votar. Y luego regresan a votar a los 40 años. Esto ha pasado en las últimas 5 elecciones. Okay. Yo creo que por ahí podemos ver que hay un tema de que sí hay cierto interés en la actividad política por parte de las juventudes, pero que no se logra enganchar por parte de instituciones, o sea, hablando de partidos políticos, pero a ver, también aquí en el Congreso se hacen esfuerzos como el asunto de los foros de los parlamentos juveniles. Claro. Que están enfocados en atraer a jóvenes de las... Solo nada más para contextualizar, para quienes nos escuchan, ¿qué es un parlamento juvenil y de qué se trata esto? Es un modelo en donde son invitados aquí las personas jóvenes y pues representan el papel de un senador, una senadora, o en la Cámara de Diputados de un diputado y de una diputada. Integran comisiones, arman mesas directivas, ellos mismos se organizan en las elecciones y todo eso para definir cómo van a estar integrados. O sea, es un ejercicio que se me hace muy interesante, se me hace muy lindo. Ahora creo que últimamente con este boom que hemos visto de muchos esfuerzos en donde se intenta acercar a la población juvenil al trabajo y la vida parlamentaria, se le ha dado también como más herramientas en el sentido de cursos o preparaciones o capacitaciones para incluso ser asesor parlamentario. Sí. Creo que en voy a intentar decirlo políticamente correcto, pero justo en este andar, creo que yo sí he visto muchas juventudes que dicen, vale, juego con todo lo que implica cuando ya están aquí más o menos viendo el asunto, cómo se mueve la política a una escala menor, y hay gente que dice, ¿sabes qué? No, o sea, esto ni es lo mío, ni me interesa, y pues muchísimas gracias por dejarme participar, pero yo ya no regreso. Creo que, aunque sí hay un interés como cualquier joven, yo creo que pues cuando fuimos nosotros pues, súper jóvenes, pues, también este asunto de la euforia, quiero el conocimiento, el interés, pero no logramos engancharlos. Las instituciones creo que todavía no logran enganchar el interés de los jóvenes para perpetuar y para hacer crecer esta participación de ellos. Doctor Luis Mata, tú llevas prácticamente toda tu vida estudiando a los jóvenes, desde tus estudios de licenciatura, de maestría, de doctorado, siempre has estudiado el fenómeno de los sujetos jóvenes. Has hecho una gran cantidad de trabajo de campo en distintos grupos etarios y quisiera que nos platicaras porque cuando decimos que hay poca participación, esto se debe a que, bueno, es que siempre es en el contexto, esto se debe a que pues viven en un contexto de desigualdad y pues bueno, entonces pues, están más preocupados por su supervivencia y después pues si pasan hambre pues lo primero es satisfacer las necesidades básicas y luego no, pues es que hay una mala formación cívica. Y eso tiene que ver con el bachillerato, y el bachillerato es por la secundaria, después la formación básica, etc. ¿Cuáles son los factores estructurales que inciden en la participación política y social de los jóvenes? La indignación y la necesidad de participar directamente. Yo, ahora que estaba escuchando a Alma, me pongo a pensar en las últimas reformas que se han hecho para la incorporación de jóvenes, de personas a diputación. Puede ser uno diputado a los 21 años o senador a partir de los 25. Sin embargo, la media de participación en las cámaras está por arriba de los 50 años. Esto quiere decir que por más que se modifiquen estas cosas, pues no ha funcionado así. ¿Cómo y qué detona la participación juvenil? En buena medida, a partir del trabajo de campo que yo he hecho, hay ciertas instituciones y ciertas formaciones que construyen una politización específica sobre el sujeto joven a partir de su entorno que lo orienta hacia la movilización. Esto tiene que ver directamente con sus necesidades particulares. Históricamente han sido los movimientos estudiantiles los que se han movilizado a propósito de modificaciones en reglamento, cuotas, en fin.
y sin embargo tenemos otras expresiones de movilidad, de participación política en nuestro presente que atienden otro tipo de demandas, como pueden ser, hay mucho trabajo de organizaciones comunitarias, de voluntariado, de organizaciones y redes de apoyo a las personas en situaciones distintas que son protagonistas por jóvenes, ciberactivismo, colectivos para la defensa de los derechos, como es el caso últimamente de los ciclistas, por ejemplo, entre otras, las acciones de las vendedoras, las nenis, que también han defendido su derecho a vender en el metro, en fin, todo lo que implique lo cotidiano y lo que necesariamente se tiene que establecer como un criterio de transformación en la vida de los sujetos jóvenes. Ahora, cuando hace algunos años, muy pocos, junto con algunos colegas, hicimos una encuesta en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales con todos los, es decir, representativa para todos los jóvenes, y encontrábamos que, claro, es una facultad muy politizada, y entonces hay alta participación, bueno, alta me refiero distinta a otros contextos, pero alta con respecto a los partidos políticos, pero realmente en lo que suelen participar, como lo dices, es pues, en lo que está en su entorno inmediato. Cuando les preguntas, oye, ¿has realizado alguna de las siguientes actividades? Pues en lo que han participado son en asambleas universitarias, en manifestaciones, en marchas, en una protesta, en un plantón, firmando una petición, etcétera. Y ya hasta abajo es en un partido político, ¿no? En un partido político. ¿Qué es lo que han dejado de hacer entonces? O sea, porque yo les decía, yo veo que sí hay organizaciones de jóvenes, yo veo que hay eventos de jóvenes, yo veo que hay candidatos jóvenes. Hoy tenemos diputados muy jóvenes siendo legisladores. Y sin embargo esto no cambia el patrón. ¿Qué es lo que en qué está fallando? Yo puedo. Sí. No sé si ustedes vean lo mismo que yo, pero es que yo veo una crisis partidista muy fuerte. Ok. O sea, hay una crisis en los partidos. Yo no sé, ahorita intento repasarlos todos, pero yo no veo uno que no tenga una crisis severa interna. Y a ver, cuando tú adentro tienes una crisis, pues yo creo que también como que atraer a las juventudes, a los jóvenes o en nuevos sectores, genera un reto muy, muy grande. Yo quería hacerle ahí una acotación al doctor en la última participación que tuvo, porque recuerde, doctor, que en el Viernes Negro, que para mí fue la noche triste en el Senado de la República, que se aprobaron un paquete de reformas constitucionales al 55 y al 91 constitucional, 55, 51, no me acuerdo, se redujo la edad para ser diputado. Ya pueden ser a partir de los 18 años, también como dato curioso. Sí, en las últimas, creo que 6 legislaturas hemos tenido unos 183 legisladores menores de 30 años. Eso significa que hay unos 30 por cada legislatura. No es un número, o sea, si los comparamos con los 500, pues sí. Ay, sí, el promedio sigue siendo arriba de 50 años de edad. Sí, qué poquito. Bueno, y en el Senado, pues más, bueno. Pero justo creo que hay una pregunta que yo he rescatado en el asunto de mis redes sociales, y es un joven, como decimos las feministas, cuerpo de mujer representa o significa conciencia de género. O sea, un joven representa de verdad que impulse acciones políticas por jóvenes y que se conduzca también con una perspectiva de lo que de repente también llamamos la perspectiva de juventud, ¿no? Que es, ¿qué tipo de acciones tienes una ley? La ley de juventud, que ese esfuerzo, como yo lo he visto pasar en mi vida parlamentaria, porque son discusiones muy interesantes. ¿Cómo involucras a ese sector de la juventud de una manera efectiva? Entonces me regreso al origen, y yo creo que la respuesta es: hay una crisis partidista muy fuerte. Hoy estamos viendo unas listas de candidatos que dices, a ver, esto yo no lo digo yo. No lo digo yo, lo que yo escuché en tribuna de esa discusión de la disminución de edad, la dijeron legisladores, esto lo quieren hacer para darle espacios a sus hijos. Y hace unos días, doctor, por ahí de febrero, ¿sí?, vimos unas reparticiones bien interesantes en ciertas listas. Hijos,
Claro. de ciertos políticos de todos los partidos. Entonces, yo me recuerdo también que se hablaba mucho de la escuela, la formación del PAN, de cuadros del PAN, que también la veo un poco desdibujada. ¿Qué está pasando? Pues hay una crisis. Quizás, ¿qué es lo que impide que se sigan generando estos cuadros, que sigan avanzando? Y yo veo algo que también se llama un poquito, no lo sé ustedes también, yo lo he visto, lo recojo también no solo lo veo, sí lo veo, pero también recojo muchas de las interacciones que tengo en redes sociales. Que jóvenes me dicen, es que ¿para qué si se agandallan siempre ellos los mismos espacios? Entonces los jóvenes, perdón, pero con agencia, los jóvenes involucrados, interesados, informados, dicen, bueno, pues ¿por qué voy a llegar a ese partido político que yo ya sé que voy a servir de carne de cañón, que quizás me van a mandar a competir a un distrito donde no tengo posibilidades de ganar, pero sí de jalarle votos para que el primero en la lista nacional, en la lista pluri, llegue? A mí... Claro, yo he visto incluso estos ejercicios que mencionas y que después del corte vamos a regresar a hablar a estos esfuerzos que se han hecho. Y muchas veces veo repitiendo las mismas prácticas nocivas que se dan con los legisladores de veras, con los adultos, ¿no? Uh-huh. Que los mayores, digamos, que los senadores ahí en el pleno. Es decir, las mismas descalificaciones, las mismas prácticas. Incluso a veces los veo como minimis, ¿no? Es decir, minimis de senadores que están ahí. Entonces, sí, quizá ahí han fallado también los partidos políticos en no solo en formar nuevos cuadros, sino en formar cuadros con nuevas formas de hacer política, porque si nosotros pensamos en las personas que actualmente dirigen los partidos políticos, no es que sean muy mayores, simplemente es que pareciera que no cambia la política, cambian las personas, pero la política sigue siendo muy parecida. Y esto tiene repercusiones también quizá en la desconfianza que generan en la juventud, y quizá por eso vemos que sí, votan en tu primera elección, debutas como ciudadano en términos legales, pero te alejas de la política y después te alejas también de todo lo que tiene que ver con la vida pública. No sé si lo estoy entendiendo correctamente. Yo en particular coincido con el hecho de que hay una crisis partidista, pero también hay una crisis de representación en términos de que las últimas evidencias empíricas que se han revisado, los jóvenes consideran que todos son iguales. Y este discurso está presente porque no hay una diferencia esencial entre partidos. E incluso los estándares de algunos partidos no se reflejan en sus acciones. Esto también da cuenta de que, por ejemplo, en los equipos de campaña de las actuales candidatas punteras no hay una presencia de jóvenes, no hay juventud en esos cuadros. También propuestas. Bueno, en general las mismas propuestas son orientadas hacia la política tradicional, como se le quiere ver en esos términos. A propósito de lo que mencionabas, cuando decías que yo te preguntaría, ¿podrías pensar en políticas feministas sin mujeres? Es en el mismo sentido en que las políticas de juventud se están haciendo sin jóvenes. Y en ese orden de ideas, la construcción particular de la juventud a partir de una ley de juventud me parece que no tendría mucho sentido. Yo apostaría por una ley transversal de juventud o leyes con enfoque de juventud, así como lo han hecho justamente los feminismos a través de leyes con enfoque de género, en donde las políticas asociadas al retiro son políticas de juventud, son políticas que cruzan sociodemográficamente. Las políticas de incorporación al mercado de trabajo cruzan por lo juvenil en términos de cuáles son los espacios, las posibilidades y las condiciones deseables para los jóvenes. Las políticas educativas igualmente. Poco se habla y poco se incluye al sujeto joven como actor para construir junto con él en el marco de sus demandas. Y en ese mismo sentido creo que la única manera de vincular a los sujetos es a través de su inclusión por diferentes mecanismos que pueden ser no necesariamente la vía partidista, aunque vemos claramente y coincido contigo de que es una situación en crisis y no nada más nacional, a nivel global tenemos una crisis de inclusión de jóvenes en diferentes partidos. Pero es que ¿cómo construyes con los jóvenes si no logras atraerlos?
Claro. Bueno, es que a lo mejor también podríamos pensar en no tener que atraerlos y acercarnos nosotros, acercarse a las estructuras. Hay diferentes formas de construcción de estas relaciones. Por ejemplo, existen instancias a nivel internacional, no nada más partidistas, que forman a los jóvenes con habilidades y conocimientos para participar efectivamente en política e incidir. Y es una formación política que no necesariamente es institucional y partidista. Y de esta manera estos jóvenes pueden participar directamente en política, no de manera desde la política no tradicional, pero también desde la tradicional, desde una forma distinta, que no sea justamente la forma del cuadro político del partido. Es que, por ejemplo, desde el trabajo que yo he hecho en campo, si llegas y te acercas, pero una vez más la pregunta es cómo los atraes y los atrapas. O sea, tú llegas y te acercas con tu proyecto, con tu mapeo, con tu FODA, todo, ¿no? Y fallamos en atraerlos, en retenerlos. Vamos a ir justamente a este problema y vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero hacerles una pregunta. ¿No será que estamos también observando a los sujetos jóvenes con los mismos anteojos de activismo de antes? Es decir, porque yo ahora veo que la participación de los jóvenes se da en otros espacios. Claro. Y quizá ya no los vemos en las calles, en el ejercicio del voto tradicional, pero eso no quiere decir que sean apolíticos. Yo creo que muchos de los movimientos actuales, el activismo digital es muy interesante como fenómeno porque puede estarnos dando pistas de nuevas formas de participación juvenil que no son las tradicionales. Pero vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta aquí en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre los jóvenes y la política, o los sujetos jóvenes y la política, con el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, investigador de la Universidad Iberoamericana, y con Alma Ugarte, quien es secretaria técnica en el Senado de la República y es una activista por los derechos humanos de jóvenes y mujeres. Y nos quedamos con una pregunta que les hacía antes de irnos al corte. A ver, así como antes decíamos, en la ciencia política, en la sociología, cuando se hablaba de participación política, realmente el único indicador que utilizábamos era el del porcentaje de votación. Es decir, y ese era, a eso le llamábamos participación política. Con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no era suficiente para observar, no es que no lo sea, simplemente que no es suficiente porque hay distintas formas de participación política y que lo tradicional a veces no refleja necesariamente la participación de la ciudadanía. En este caso, cuando hablamos de las juventudes o de los sujetos jóvenes, yo les decía, ¿no será que estamos con esta, y así iniciaba yo también el programa, con esta nostalgia de decir, ya los jóvenes no son como antes? Es decir, ya no son los de antes que se movilizaban o que salían a protestar como en los 70s, como en los 60s y los 70s. Y sin embargo, yo veo que hay un alto grado de participación. Yo todo el día veo en antes Twitter, ahora X, o en TikTok, un gran contenido político que se mezcla con otros intereses de la juventud. Es decir, que se mezcla con temas de todo tipo, ¿no? Con los intereses de todo tipo, con la música, con el arte, con las expresiones de arte urbano, con los movimientos de moda, etcétera. Es decir, hay un gran tipo hay una gran variedad de expresiones de la juventud. Pero esto tradicionalmente no es visto como participación política. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tenemos que referirnos solamente a lo tradicional? Y si no, tendríamos que empezar a diseñar nuevos instrumentos para observar la participación política de la juventud. Doctor Mata. Yo estoy completamente de acuerdo en que se tienen que pensar nuevos mecanismos de entender cómo sucede la participación política. A partir de tu pregunta me hiciste pensar en dos fenómenos que me resultaron particularmente interesantes en años recientes. Uno de ellos tiene que ver con que a partir de acciones de acoso por parte de un CEO de una multinacional de una compañía de videojuegos,
fue obligado a renunciar porque los videojugadores hicieron tal demanda para que se fuera, que así lo lograron. Y fueron específicamente por una causa de acoso que no fue atendida adecuadamente y que se convirtió en un escándalo, que fue un escándalo a pesar de que era una empresa multinacional, un escándalo solamente para una pequeña comunidad que son los videojugadores. Y en ese sentido, pues sí, es un elemento distinto de pensar este tipo de relaciones. Por otro lado, me quedo pensando en el factor Taylor Swift. Hoy día un elemento fundamental para la decisión de la elección de Estados Unidos las próximas elecciones tiene que ver sobre por quién votará Taylor. Y es un aspecto que en realidad está movilizando a muchos jóvenes porque a partir de su criterio como líder de opinión impacta directamente sobre la decisión de quién debería de ser el próximo gobernante de la nación americana. Entonces, ahí tenemos todo un tema de por dónde se tiene que medir, entender e inteligir los significados asociados a la política por parte del votante joven en el presente, además de los otros aspectos que están proliferando, como ya mencioné, que forman parte de escenarios en donde no necesariamente están en el marco de la política tradicional, que bien parece que justamente, además de estar en una crisis, podemos estar hablando de un debacle de la crisis de la estructura partidista, de la concepción tradicional. Y también vamos a tener que evaluar si, así como antes la postulación de candidaturas de celebridades artísticas era una forma de atraer otro tipo de votantes por parte de los partidos políticos, hoy pareciera que los influencers, digamos, esta amplia categoría de influencers, parece que también tienen su atractivo para los propios partidos. Vemos candidaturas de personas que tienen millones de seguidores en algunas de sus redes y que eso los hace ser mucho más atractivos para los partidos políticos, ¿no? A ver, yo quiero partir de 2 puntos. Nos hizo un comentario de, pues es que los jóvenes ya no son los de antes, ¿no? Y sí, o sea, creo que generaciones tras generación, pues cambiamos. Y yo veo mucho a estas generaciones, a esta generación, sobre todo de jóvenes, preguntándose y cuestionándose muchísimo más por la salud mental. Creo que justo, y aquí hago una acotación, yo fui activista por los derechos de las juventudes y las mujeres. Ahora soy una mujer de instituciones, claro, ¿no? De la política institucional. Pero es que sí, ese activismo tradicional, qué desgaste físico, económico, emocional, de verdad. Yo no sé si ustedes organizaron marchas, manifestaciones, a ver, o sea, todos queremos cambiar el mundo, pues todos tenemos visiones distintas de cómo queremos cambiar el mundo y hacia dónde y cómo lo queremos mover. En ese tipo de espacios y de construcciones yo recuerdo muchísimo desgaste tras desgaste, ¿no? Y creo que por eso también el asunto de la política tradicional, como hacer política tradicional o hacer activismo tradicional, se ha ido diluyendo, y también gracias al crecimiento y a las herramientas que han cambiado en las redes sociales, nos permiten hacer otro tipo de cosas. O sea, yo recuerdo en el 2020 cuando yo empecé en TikTok, y de lo primero que te dicen de estrategias de redes es: no descubras el hilo negro. Ve que le ha funcionado a otros y tú ve que puedes aportar nuevo para que sea tu contenido de calidad y único. No, o sea, yo en 2020 empecé a buscar quién hablaba de leyes y de procesos legislativos y no había nadie. No había nadie explicando nada de eso. Entonces me lo empecé a inventar con voz en off, sin saber editar, así como señora de ay, ¿qué es TikTok, no? Y sin miedo, porque pues ahí no había gente que me conociera. ¿Por qué? Porque pues yo como trabajadora del Senado, pues sí hay unas cositas que a una le da miedo. Y TikTok en esos años era un espacio seguro porque nadie estaba ahí. Entonces, quizá la pregunta es: ¿qué entendemos como política? Porque al final estas redes y esas herramientas han cambiado la forma de hacerlo. O sea, yo recuerdo cuando se burlaban de mí de, ay, es que vas a
señora ridícula, ¿no? Que está ahí usted en TikTok hablando, o sea, todo, hasta en ese momento yo tenía una pareja y mi pareja también, o sea, ¿para qué haces eso? Te tardas 5 horas en hacer un video, a nadie le importa, nadie está haciendo eso, te pueden correr, y yo, no, es que este va a ser el medio en el que yo sé que le voy a llegar, o sea, aquí hay puros jóvenes, y haciendo un montón de cosas, yo puedo hacer algo distinto, no sé, y ahí es en donde el político, la política dice, bueno, pues ellos me están cambiando a mí, ¿no? Porque también hablo yo mucho de eso en mis videos. La clase política no sé qué tanto está dispuesta a cambiar, pero creo que sí está cambiando muchas formas de comunicar y de hacer política gracias a las juventudes que están transformando y a las redes. Ahí lo dejo. Y de repente me hago bolas y se me va el hilo. No, a ver, yo estoy de acuerdo, pero por eso les planteaba esta cuestión de que tenemos nuevas formas de movilización y se da en otros espacios. Y el espacio virtual es un espacio real, ¿sí? No es un espacio... o sea, pareciera que parejas. la política tradicional, exacto, pareciera que la política tradicional anula este tipo de participación, o bueno, parte de la política tradicional anula este tipo de participación. ¿Por qué? Pues porque no está en las calles, porque no está tocando las puertas del Senado, de la Cámara de Diputados, pero que puede ser determinante, lo que decía el doctor Luis Mata sobre este CEO de una empresa o sobre... Aquí han cambiado votaciones. Claro. O sea, la presión social, la presión en redes sociales han cambiado en el Senado y en la Cámara de Diputados votaciones. Hace unas semanas, doctores, no sé si recuerdan, que teníamos una discusión en una de las comisiones de Cámara de Diputados que iban a analizar y a discutir una reforma de un diputado del Partido Verde para blindar las reformas del presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cambiar un poquito la manera de las votaciones de los ministros de la Corte. La presión social hizo que de repente saliera Morena y dijera, bueno, ya la vamos a discutir el jueves, la pasamos a los foros. Creo que sí, o sea, no solo los jóvenes cambian estas cosas, o sea, cambian votaciones. No solo cambian votaciones, sino que también cambian las percepciones sobre lo que está sucediendo. Es decir, el hecho de que hoy en día todo esté a la vista del público y que tú remotamente puedas estar desde tu casa, desde cualquier espacio, o podemos estar en una reunión o lo que sea, y al mismo tiempo estar opinando e incluso calificando, presionando a tus representantes, yo creo que es un avance extraordinario, pero todavía no logra ver mecanismos institucionales para ser más eficaces en ese sentido. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo antes me gustaría hacer una acotación de lo que estaba mencionando justo Alma, porque me parece muy interesante sobre el tema de la salud mental. Para el 2030, la principal causa de inasistencia laboral será justamente la ansiedad o la depresión. Es un elemento que está asociado directamente a la economía de la atención. Somos una sociedad muy estresada, muy cansada. Si además de eso tengo que poner atención en el debate parlamentario y entender todo lo que sucede que está fuera de mi realidad inmediata, estoy generando una situación en donde sí, en principio hay una distancia con la política tradicional, pero esto otro que mencionas surge. Justamente la política de la denuncia existe a partir de las redes sociales y eso es un elemento nuevo que está ocurriendo para poder entender nuevas formas de transformación política. Y que para eso no necesitas además credencial de lector, y que para eso no necesitas nada. Es decir, un celular. Exacto. Y por ejemplo, tú has estudiado mucho a la juventud del bachillerato. ¿Qué tan politizada está esa nueva generación? Depende. ¿De qué bachillerato? Tenemos 30 subsistemas, tendremos turnos matutino y vespertino, tenemos diferentes contextos. Hay poblaciones de media superior que están altamente politizadas, en especial el último de los movimientos juveniles más relevante es sin lugar a dudas el feminismo. Okay. Es en los bachilleratos en donde las mujeres jóvenes aprenden a qué es un escracheo, qué es un tendedero, cuál es mi relación con mi cuerpo, cuáles son mis derechos, cuál es mi posición, cómo se construye mi relación con el otro o la otra. Y en ese sentido depende de la situación concreta de la cual se habla, pero sí, o sea,
Hay en otros contextos que también pueden ser muy favorables socioeconómicamente, en donde la politización existe solamente en el marco de la relación que a mí me conviene para reproducir las condiciones vigentes, que no tengo la intención de modificar la realidad porque estoy muy a gusto con ella. ¿Como en lo privado? Como en el marco de lo privado. Obviamente, los otros elementos que sí los cruzan son aspectos que estructuralmente me parece que deben ser nuestro principal interés y que curiosamente en México no lo son, como puede ser el tema ecológico. No hay un discurso propiamente de ecología que esté pulsante en las juventudes y me parece que debería de ser un tema mucho más relevante. El Partido Verde está en desacuerdo contigo porque además en este sentido de cruzarlo con lo que nos preguntaba también el doctor de estos artistas, estos influencers, pues recordemos algo que también ha tenido que analizar mucho el INE, que son las campañas de los influencers pagadas y que ahí hay ciertos vacíos en nuestros marcos normativos al respecto de ese tipo de actividades. Claro, que ese tendría que ser todo un programa nuevo sobre el modelo de comunicación política y los sistemas de fiscalización, porque justamente pues al ser un espacio menos controlable, tiene también sus propias ventajas. Sí, tiene estas ventajas que incluso desde el anonimato puedes, es decir, no necesitas identificarte para emitir una opinión política, que tiene ventajas y desventajas, por supuesto, pero que también permite nuevas formas de interacción y de construcción de la agenda pública. Ya estamos cerrando este episodio de Apuntes Parlamentarios, pero no quisiera irme sin preguntarles ¿cuál creen que va a ser el papel de los sujetos jóvenes en las elecciones de 2024 en México? ¿Cuál creen que va a ser y cuáles son sus perspectivas respecto de la juventud? Yo traigo aquí un dato que quizá el doctor me pueda corregir, pero es que casi la mitad de los electores en este 2024 son menores de 40 años. Ah, sí, de 40 sí. Acción u omisión de estas personas, de todas estas personas, van a definir el rumbo político de México. Porque también, ¿no? La omisión significa algo. Y como se ha estudiado, ¿no? De 18 años salen a votar. Sí, el abstencionismo o el voto nulo, también etcétera, tiene un algo, efecto. Claro, y también es un mensaje de las juventudes. Sí. Es un mensaje claro, no me estás dando buenas propuestas por las que yo salga a votar, porque además las juventudes de repente es como, a ver, ¿no? Mi tiempo es valioso. Yo lo voy a invertir en algo que a mí me reditúe de alguna manera. Si votar no me reditúa, si no me convenciste, si ni siquiera lo tengo bien presente en mi cabeza esa fecha, no voy a hacerlo. No, incluso hasta un posicionamiento de deseo no hacerlo, porque no quiero participar en la política tradicional, no deseo formar parte de la justificación y legitimación de todo este boato que no me representa, no representa mis ideas, no representa mis intereses. Lamentablemente tengo que coincidir contigo que lo que nos avecina es una alta no participación juvenil, porque no hay una representación política joven que en sí mismo esté enarbolando causas, motivos y aspectos de interés de la juventud. Pero yo tengo esperanza, fíjense. Siempre es bueno. Yo creo. Sí, lo que pasa es que si algo muy interesante ha hecho el presidente de la República de una manera u otra, yo no voy a decir buena o mala, es que sí ha politizado muchísimo la sociedad. Y ahorita nos entregó un paquete de reformas con temas muy importantes para los jóvenes. Vivienda. Porque, perdónenme, hay generaciones que van a tener en dónde vivir. Existimos generaciones que estamos pensando en eso, y encima pensiones, ¿no? Jubilaciones dignas. Está ahorita un tema medioambiental, el maltrato animal, aunque no lo atravesó en la agenda, pero la situación ya lo está orillando a hablar del agua. Creo que ahí hay una oportunidad que tienen los partidos políticos y las personas que, por ejemplo, yo no quiero que la gente salga a votar por un partido político, yo quiero que la gente salga a votar. Yo quiero que la gente que tenga la información suficiente para poder decir, a ver, sí, claro, el Congreso puede manejarse así, y entonces la presidencia, un Congreso plural, la presidencia, bueno, pues esta voy a votar así. Darle, yo mi trabajo, una de mi vocación es poderle dar a la gente, a los jóvenes sobre todo, información para que
se motiven a salir a votar como quieran, pero que salgan a votar, anularlo como quieran, pero salgan. Y yo creo que podríamos, yo sí tengo la esperanza de que veamos una sorpresa en este 2024. A mí me encantaría estar de acuerdo contigo en esa esperanza, Vamos a pero rezar juntos. politización no es lo mismo que polarización. Y en este sentido la polarización ha estado muy presente en este sexenio y las jubilaciones y la vivienda son elementos terriblemente cuestionables a propósito de la sustentabilidad de sus proyectos. Sin duda, pero la polarización también puede implicar politización. Sí, ojalá Y sea. que ahí es la oportunidad que tienen los partidos políticos y los actores que estamos interesados en que la gente se politice. Y salga a votar. En eso ojalá. Bien, pues nos vamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, pero ya nos vamos. Tratemos, sí, siempre de ser optimistas. Busquemos incentivar la participación. Si usted que nos escucha tiene a alguien joven cerca de usted, pregúntele sobre los procesos electorales que se avecinan, sobre sus representantes. No le pregunte quizá por quién va a votar, pero sí pregúntele por qué va a votar por quién va a votar, ¿no? Y eso creo que va a ayudar a contribuir a una sociedad mucho más informada y mucho más democrática. Doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, ¿dónde pueden seguirte para seguir aprendiendo sobre tus investigaciones? Bueno, en las redes del INIDE, efectivamente, mi correo es luis.mata@ibero.com y mi X ahora sería @realluismata. Gracias, doctor Luis Mata, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Alma Ugarte, ¿dónde pueden seguirte? Y platícanos rapidísimo de tu podcast. A mí me pueden seguir, soy @almalegisla en X, en Instagram, en TikTok y en YouTube me encuentran como @madre_patria, en donde tengo mi podcast, justo que se llama así, Madre Patria, en donde intento hablarles de todo lo que pasa en el Congreso y ahorita estamos analizando justo cada una de las reformas del presidente, así que vayan, síganme, suscríbanse y un saludo a mis bebés de luz. Perfecto, buenísimo. Pues nos vamos, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Agradezco en la producción a Lulu Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente y esto es Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.